también por la oportunidad de reflexionar en tu palabra y pedimos que tú nos ayudes y que podamos entender tu palabra y aplicarla. Pedimos tu ayuda en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, así me puedo sentir alto, ¿no? Bien. ¿Cuál es el pronóstico de su vida espiritual para esta semana? ¿Cuáles son los pronósticos? Y acuérdense que cuando hemos estado hablando de pronósticos, el 31 de diciembre nos reunimos y hablamos de esto, de pronósticos. Y los pronósticos no son un asunto de el azar, sino es cierta información, se llena uno de información, se sintetiza la información, se ayuda a crear ciertos modelos o patrones y entonces se establece lo que podría pasar en el futuro, ¿no? Entonces es hacer pronósticos. Y entonces la intención es que en base a cierta información nosotros podamos considerar que pudiera pasar. Hablábamos que si usted le echa un ojo a sus finanzas y si se da cuenta que usted está gastando más de lo que gana, que es una información medible, el pronóstico para el futuro cercano será la ruina, ¿verdad? Entonces la importancia de la información, quizá no sea tan difícil obtener la información, sino lo importante es hacerle caso a la información, tomar en cuenta la información para entonces considerar por qué podemos corregir un pronóstico. Hemos hablado también del tema de su salud. Si usted fue al doctor y hay un pronóstico no bueno de alguna salud, no extremadamente grave, sino un problema de enfermedad, pues si usted corrige alimentación, ejercicio, medicinas, bla, 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 entonces el pronóstico se puede cambiar. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos, con la información que tenemos en la palabra de Dios, poder tomar esa información y poder hacer un pronóstico. Por eso pregunto yo sobre el pronóstico de su vida espiritual para esta semana o para este mes o para este año. Si usted está viendo que hay un asunto que no está bien por ahí, que hay un pecado que está ganando más, entonces el pronóstico futuro será un tanto comprometedor. Entonces, bueno, y algo interesante en relación a esto es eso, actuar en base a la información para que entonces el resultado se pueda cambiar y sea un resultado mejor. Hoy quiero compartir con ustedes sobre cómo Dios cambia el pronóstico de nuestras vidas, el ejercicio de la voluntad como un factor importante para este pronóstico y también información que es muy útil para establecer un pronóstico. Entonces, ¿cómo es que Dios cambia el pronóstico de nuestras vidas? Pues Dios ha usado y Dios quiere que nosotros podamos asumir el futuro como hijos de Dios y Dios tiene un plan para nosotros. Dios establece el qué, Dios establece el por qué y el para qué. En nuestras vidas Él establece la ruta que nosotros hemos de seguir y nosotros tenemos que poner nuestra voluntad para que algunas cosas se cumplan. Cuando usted viene a la Biblia y se encuentra mandatos expresos, pues ahí quiere decir que tenemos que hacer uso de nuestra voluntad para hacer eso. Oye, pues es que Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero Él dice, haz esto, entonces tenemos que entrar en ese tema. Y lo primero, lo he dicho muchas veces, pero hay que decirlo, lo primero es identificarnos con Cristo. De ahí parte todo. ¿Cómo nos identificamos con Cristo? Pues venimos a la Biblia y conocemos que Cristo es Dios, que el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó. Y a lo mejor decimos, bueno, ¿y ahí qué tengo que ver yo? Bueno, el asunto es que la Biblia dice que somos pecadores, que tenemos una deuda impagable con Dios y que Cristo, lo interesante de la cruz es que la Biblia dice que el pecador tiene que morir por sus pecados, pero lo interesante es que Cristo me sustituye en la cruz. O sea, yo me quito, Él se pone en la cruz y con su muerte y resurrección Él le pone un límite a la muerte, le pone un límite al pecado y entonces yo, al creer en Cristo, por la información que tengo, al identificarme con Él, reconocerme pecador y creer en Cristo, entonces Cristo me regala la vida, el perdón, una reconciliación con Dios y una cantidad de asuntos más. Y entonces esta relación que ahora tengo con Dios me califica para poder hacer su voluntad. No es solamente ver a Cristo
y decir, ay, qué bueno, sino que ahora Dios ha establecido una ruta para nosotros y Él quiere que podamos nosotros considerar que a veces nuestra manera de ser y de pensar y de ver la vida no es la correcta. Tengo ahí 3 proverbios que le voy a invitar que lea o vea. Y dice ahí Proverbios 16, versículo 1 y 2, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Y esto tiene que ver como hacer planes. Somos buenos para hacer planes. El hombre, y no está diciendo que esté mal. El hombre propone o dispone el corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Quiere decir que Dios es el que tiene la palabra final. Entonces, Dios tiene una ruta para nosotros. Nosotros a veces, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, o a veces incluso tenemos nuestros planes. Ahí Santiago dice, aquellos que dicen iremos y ganaremos y haremos y tenemos estos negocios, cuando no saben lo que Dios quiere. Entonces nos toca a nosotros considerar esta parte. Otro proverbio dice, todos, el Proverbios, el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios. ¿Qué dice? En su propia opinión. ¿Miras qué bueno soy? No, a mí me debería de coleccionar la gente porque soy bueno para todo. Y entonces la gente dice, Simón, o sea, eso es lo que tú crees. Y nosotros somos así, ¿no? Tenemos la tendencia de pensar que somos buenos para todos. Hay gente que tiene tema para todo, ¿no? Entonces, qué bueno. Pero nuestra percepción de la vida puede ser diferente a la de Dios. Dice, pero Dios pesa los espíritus o examina las intenciones y conoce lo profundo de nosotros. Entonces eso nos debe de llevar a decir, otro proverbio 48:15 dice, calladito te ves más bonito. Entonces tenemos que considerar, y el versículo 25 del capítulo 16 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay negocios que parecen buenos, hay relaciones que parecen muy buenas, hay un montón de cosas que dices tú, es que esto está buenísimo, pero el fin o el resultado de eso es que te transaron. Aquí dice en la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Esta realidad de la vida nos debería de llevar a considerar a Dios, a considerar que no sabemos todo, que no podemos todo, que no tenemos el control de todo, y a veces, aunque seamos cristianos, tenemos esa tendencia. Yo sé, yo puedo, yo hago, yo voy, yo subo, yo bajo, cuando el Señor dice, bueno, una vez que estás identificado con Cristo, yo Dios he trazado una ruta para tu vida. Tienes la libertad de seguirla o no, pero yo he trazado una ruta para tu vida y te invito a que te sumes en esto. Así que Dios cambia el pronóstico porque el pronóstico era muerte eterna y a través de Cristo tenemos vida eterna. Entonces el pronóstico ha cambiado. Nosotros no tenemos la posibilidad de salvarnos. Nosotros descansamos en la realidad de que hemos sido salvados por Cristo, por la fe en Cristo. Y entonces ahí también entra el ejercicio de nuestra voluntad. Dios toma las riendas para guiar la vida de sus hijos y tenemos esa capacidad de decidir. Cuando yo me identifico con Cristo, uno de los productos o resultados de esa identidad con Cristo es que mi voluntad es renovada, en el sentido que estoy calificado para tomar decisiones. Quizá antes el pecado manipulaba mi manera de pensar y de sentir, y entonces decidía por el pecado, pero ahora en Cristo, que soy libre, pues tengo una voluntad que me ayuda a decir no, gracias. Y hay otros proverbios que nos ayudan a entender esto. Está Proverbios 3, hay varios versículos ahí de Proverbios capítulo 3. Y miren, quiero que observen ustedes ahí en este versículo. Primero vamos al 1 y 2. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Gracias. Observen el ejercicio de la voluntad. ¿Dónde se habla de la voluntad en esos dos versículos? Si se dan cuenta, el primer versículo habla de voluntad y el segundo versículo habla de un pronóstico. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Dónde está el ejercicio de la voluntad? No olvides. Miren, es como los papás, ¿no? O sea, los papás, no vayas a hacer, por favor, yo te digo, 20 cosas, ¿no? Y todas al mismo tiempo, que es lo que luego nos deja así como que todavía no estás capturando la primera cuando ya llevan 5, ¿no? Y tú te quedas así como diciendo,
A veces las mamás así les pasa, pero algunas, no todas. Entonces dice, no te olvides, es un mandato, pero que requiere de mí acordarme. Me dijo que. Y el otro punto, ¿dónde hay otro aspecto de la voluntad? Guarda. ¿Y qué quiere decir? Agarra los mandamientos de Dios, mételos en la caja fuerte, en el buró, guárdalos. ¿Qué quiere decir guarda? Vive, obedece, cúmplelos. Entonces yo estoy ahí, Dios está hablando, hijo mío, no te olvides de mi palabra, por favor. ¿Capichi? ¿Te entró? Sí, no te olvides, guárdala, obedécela, vívela. Resultado, pronóstico, versículo 2, ¿cuál es? Una buena vida. Vas a tener una buena vida. Si tú haces esto, ¿por qué? Porque guardar la ley de Dios y no olvidar su ley me puede evitar problemas. Entonces no me meto por ahí, no me meto por acá. Y entonces, miren, ¿a quién le pagan por sufrir? ¿Hay alguna cuota? Pero ¿saben qué? Muchas veces sufrimos innecesariamente y por tontos, con todo respeto. ¿No? A veces sufres y es que estoy sufriendo, como si quisiéramos catafixiar nuestro sufrimiento con Dios y que Dios dijera, ay, pobrecito. Y a veces Dios nos dice, pues perdóname, pero por tonto, sufriste porque quieres. Yo te dije, no te metas en ese asunto. Entonces, si tú haces eso, si tú no te olvidas, si tienes presente la palabra de Dios y actúas en consecuencia, pues entonces lo que tienes es una vida buena. E incluso, aunque vengan circunstancias complicadas, tendrás la capacidad de sobreponerte a muchas de ellas y transitar. Y si vas a sufrir algunas cosas, puedes sufrirlas con una actitud diferente. Versículos 5 y 6. Ahí están otros temas de voluntad. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Voluntad, ¿dónde está ahí la voluntad? Confía en Dios. Ay, es que mejor yo lo hago porque yo no. Confía, tranquilo, espérate, sereno, moreno, confía, espera, confía. Y acuérdense que confiar es ese juego, ¿no? Es dejarse caer. Así te dejas. O sea, tan confío que deposito mi vida en sus manos. Mi futuro, mis planes, mis deseos, mis frustraciones, mis anhelos. Confío en Dios, confío. Y dice, no te apoyes en que en tu. Es que yo creo que aquí, a lo mejor Dios, es que este pasaje, la Biblia ya está un poquito vieja, hay que actualizarla. Simón, ¿no? Entonces Dios no, confías y eso desplaza tu confianza en ti mismo. Porque de lo contrario, si no confías en Dios, te pones a ti. Entonces dice, confía en Dios y como consecuencia de esto, entonces no confías en ti, en tu propia percepción. Nosotros tenemos un punto ciego, ¿no? Aquí en nuestra visión tenemos un punto ciego y a veces tenemos puntos ciegos era un buen tipo, pues era, ¿no? O sea, a veces tomamos tantas decisiones tan malas, y la información la tenemos, no hacemos caso a la información. Y luego dice, reconócelo, acéptalo, considéralo, consúltalo en todos tus temas, trabajo, familia, considéralo. A ver qué dice Dios del matrimonio, a ver qué dice Dios de la familia, a ver qué dice Dios de. A ver, y entonces tú consideras con cuál idea, ampliar, tú necesitas información para ampliar, para ver la vida y ciertas circunstancias desde diferentes ángulos. Necesitas información y entonces confías en Dios, no confías en ti mismo, involucras o consideras a Dios en todos tus planes y pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico? Enderezará tus veredas. Y el tema va también a mostrarte el camino. Mira, ahí vas. Hay situaciones que a veces yo por mí me he metido en problemas. Entonces Dios dice, escúchame, atiéndeme, considera, actúa en consecuencia y entonces las cosas se componen. O sea, a veces decimos, es que así soy. Pues así eras. O sea, deberías de considerar a Dios porque Dios no quiere que siga siendo así. Y Él tiene la capacidad de enderezar. Nosotros decimos que árbol torcido, pero Dios es especialista en torceduras, ¿no?
Dios puede enderezar hasta el más vil pecador, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? No, vienes acá y dice, ¿sabes qué? Tienes que morder tu orgullo. Nada más el problema es encontrarlo para morderlo. Pero tenemos que morder nuestro orgullo, tenemos que hacer muchas cosas para llegar ahí. Entonces, otro proverbio más ahí en el versículo 7 y 8, dice, no seas sabio en tu propia opinión, pues un poco de lo que hemos visto, teme a Dios, apártate del mal. ¿Dónde está la voluntad? Ahí está, otra vez. Es que yo pienso, yo creo, yo siento. Y dice Dios, no. O sea, ¿para qué guiar tu vida en sentimientos? Hoy estás así, mañana estás asado y acá. Es que yo siento. No, pues si guiáramos por sentimientos, o sea, entonces hay una razón y la razón y la voluntad van adelante. Jalan mi vida y el sentimiento se acomoda. Pero hoy amas y mañana matas, ¿no? Es que siento que ya no lo quiero. Es que no lo soporto. No, pues ayer lo amabas, ahora sientes que no. Y entonces el resultado, si yo respeto a Dios, si temo a Dios, y acuérdense que temer es como la mamá con la chancla. O sea, uno le juega a la mamá, yo me acuerdo con mi mamá, nos la hacías enojar y cuando le hacía así mi madre, y luego tenía una habilidad, ella patentó la chancla teledirigida. Ella podía agarrar la chancla, hacer algo y agarraba chanfle la chancla y paz, ¿no? O sea, es cuando aparece el papá y dice, cuando uno está jugando, la idea de temer no solamente respeto, es como se está quitando el cinturón y te va. Entonces dices tú, hasta cambias de color, ¿no? Dices, ay mamacita, ya no lo vuelve, no, ya demasiado tarde. Entonces teme a Dios, apártate del mal, no te metas en esto. Es que yo pienso que yo puedo cambiarlo, no te metas, no lo hagas. Y entonces, si tú actúas así, entonces estas actitudes o este ejercicio de tu voluntad será como una medicina, te traerá paz, te traerá tranquilidad, te traerá satisfacción. No te metas. Si haces algo mal, ahí está la Biblia, dice en Gálatas, dice todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Haces algo mal, ¿qué quieres cosechar? Pues malo. Ay, es que yo esperaba que en mi vida fuera diferente. Pues no, es una regla, siembras jitomates, te da peras. No, o sea, no, dice Dios, hey, ¿qué onda con ese sentido común? Se murió el sentido común, se murió, o sea, está sentido y ya no es común. O sea, a veces 2 más 2 son 4, pero nosotros creemos que son 8, 15, 22, 35, o sea, y entonces tú vives en tu realidad y en tu verdad, ¿no? Y entonces Dios aparece en la escena y Él dice, yo tengo una ruta y he creado toda una ruta para que tú que te has reconciliado a través de Cristo vivas esta ruta, vete por aquí, ya lo está planeado, si tú te vas por aquí las cosas van a ser diferentes. Pero a veces como cristianos nos cuesta trabajo. Entonces, ¿qué espera para hacer la voluntad de Dios? Somos contemplativos, ¿no? Somos muy analíticos y analizamos la voluntad de Dios y Dios dice, ¿ya? No, espérame, Señor, es que tengo que verlo en el hebreo. No conozco hebreo, pero tengo que verlo en el hebreo. Y dice Dios, ¿ya? O sea, ¿cuánto te esperas? O sea, ¿qué te esperas? ¿Qué es la vida cristiana? Esperaríamos, ¿no? Que nos posea un ángel y entonces que haga la voluntad de Dios el ángel por nosotros y que después el ángel se vaya y digas tú, ay, qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Estoy recibiendo los frutos de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? Jesucristo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es que yo quisiera que la vida cristiana fuera, niégate, toma tu cruz y sígueme. Lo siento. Así dice que es la vida cristiana. Es que todos me quieran. Niégate, toma tu cruz y sígueme. Es que yo esperaría que, es lo que tú esperas, pero la vida cristiana es niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. Y entonces tenemos que ajustar las cosas. Entonces, por un lado, Dios cambia nuestro pronóstico. El ejercicio de nuestra voluntad es muy importante una vez que tenemos una relación con Dios. Y tenemos información que establece un pronóstico. Necesitamos atender esa información. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es lo que tú haces cuando estás buscando ayuda?
cuando estás queriendo resolver una duda, cuando tienes un conflicto interno, cuando estás en busca de paz, ¿a qué acudes? ¿A quién acudes? ¿Dónde está la fuente de o el recurso para salir adelante? ¿Quién es o qué es? Y es ahí donde tenemos que repensarlo. A lo mejor es que háblale a la tía. La tía tiene un amigo que trabaja y que conoce al primo del vecino y te va a ayudar. No digo que no busquemos palancas, pero cuando tienes un conflicto personal, cuando tienes asuntos que resolver, ¿a quién acudes? Y la Biblia nos dice, vayan por favor conmigo al Salmo 1. Y el salmista en el Salmo 1 hace una comparación de personas y nos habla de personas, de decisiones y sus consecuencias. Y el salmista nos pone un panorama para que nosotros tomemos decisiones con información verdadera, o una información aquí objetiva, y entonces usemos nuestra voluntad para esto y el resultado, el pronóstico es predecible. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces aquí están, tipos de personas, decisiones que toman y consecuencias. Y aquí en este pasaje habla, es una doble invitación, ¿no? Pero habla de algo que en un asunto negativo, un triple no. No hagas esto. No hagas esto. Y dice ahí, no andes o no tomes el consejo de los malos. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Pon límites. Pon límites. Vivimos en una cultura que el latino es muy dado a dar consejos aunque no se los pidan, ¿no? Somos dados a eso. Nuestra cultura es así. Y entonces a veces uno busca el consejo, pero a veces te lo dan, ¿no? Aunque no lo pidas. Cuando las mamás van a tener su primer bebé, ¿cuántos consejos por hora reciben? Como 8,000, ¿verdad? Ya, ¿de quién? Si nace, ¿de qué color es la popó? Entonces, 1,000 consejos, ¿no? Que si tiene hipo, y entonces las mamás primerizas así como, muchas gracias, ay, qué lindos todos ustedes, ¿no? O sea, ¡ah! Entonces, así somos, ¿no? O sea, y digo, está bien porque la mayoría de la gente es bien intencionada. Pero aquí está diciendo que pongamos límite al consejo de los malos. De los malos. Y entonces que tengamos cuidado porque a veces lo que escuchamos tiene influencia en lo que hacemos. Y la Biblia no está diciendo no consultes a los fontaneros, porque pues sabes qué es, si tú tienes un problema de fontanería, por favor, ve con un fontanero, ¿no? Si tienes un problema de electricidad, busca a un eléctrico. Si tienes un problema legal, ve con un abogado. O sea, no está diciendo eso la Biblia. Pero hay situaciones en donde el tema de las relaciones personales, el tema del matrimonio, el tema de la educación de los hijos, de los conflictos personales, necesito perdonar, necesito que me perdonen, temas de carácter, temas de sentimientos, temas de plan. Hay muchos temas que sí necesitamos consultarlos aquí. O que si vas a pedir un consejo, vayas con alguien diferente, porque a veces pedimos consejo de ¿quiénes? De los que ya sabemos qué nos van a decir. Oye, mamá, ¿me das permiso? No. Papá, ¿me das permiso? No te tardes. Entonces, ¿con quién va el hijo? Pues con la mamá, el papá. Y luego pregunta a la mamá, ¿dónde están? ¿Se fueron estos muchachos? Ah, qué muchachos tan cabezones, ¿verdad? Entonces dice, no pidas consejo de malos, pero dice la Biblia también que en la multitud de consejeros hay sabiduría. O sea, quieres tomar una decisión, pero ¿a quién vas a preguntar? Ten cuidado a quién preguntas, porque esto establece un pronóstico. Si tú escuchas un consejo y tomas decisiones y ese consejo es malo, es que me lo dijo mi ángel de la guarda.
O sea, necesitamos tener cuidados. Dice también ahí, no estuvo en camino de pecadores, no anda con pecadores. Límites en la influencia que las personas tienen sobre nosotros, límites. No está diciendo que te vayas al cerro y que te apartes de toda la gente y que no, córtalas para siempre, ya no quiero ser tu amigo y no quiero. No está diciendo eso la Biblia, aunque algunos lo han hecho. No está diciendo eso la Biblia. La Biblia está diciendo límites en cuanto a la influencia de las personas. Miren, hay canciones que están bastante locas. Y entonces son pegajosas y ahí andas. Oye, ¿ya te diste que estás cantando? Ah, sí, ¿verdad? Hay canciones muy locas, al derecho, porque antes en mis tiempos era poner los discos al revés, los mensajes diabólicos. No, ahora ya palme al revés, ni que 8 cuartos, ya al derecho y directos, ¿no? Entonces, límites. Miren, un ejemplo. Lot, ¿se acuerdan de Lot? Aquel Lot, el sobrino de Abraham, ¿no? Sale Abraham de su tierra, se jala al sobrino y el sobrino tenía pastores y ganado. Abraham tenía muchísimas cosas y van en el camino y de repente empiezan que tú y que yo y que los pastores se pelean, que esa oveja es mía y que esa pata es mía y que ese no era mío y se empiezan a pelear. Y entonces eso lo puede consultar en Génesis 13, 14, 15, 6, 7 hasta el 19. Y entonces le dice a Abraham a Lot, mira, ¿sabes qué? Para no tener problemas, agarra tus chivas y vete a donde quieras y yo agarro los míos. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú te vas arriba, yo me voy abajo, etc. Y entonces Lot ve el panorama y ve la llanura fértil y dice, no, pues si me están dando a escoger, que aquel se vaya al desierto y yo me voy allá. Y escogió esa llanura. Y dice la Biblia que empezó a plantar sus tiendas. No tenía uno que pagar al Coret, ni ir con el ejido, ni tener nada que hacer de ese tipo de cosas. Yo creo que era muy bueno. Simplemente plantó sus tiendas y se empezó a ir para allá. Y dice la Biblia que plantó sus tiendas camino a Sodoma. Entonces es como si te fueras hoy, bueno, no, creo que no, mejor no me meto en problemas, pero el asunto es que empezó a poner sus tiendas hacia Sodoma. Ok, hubo algunas vicisitudes ahí en algunos capítulos ahí en la Biblia, pasó esto y pasó aquello. Y está en el capítulo 19, vemos a Lot sentado a las puertas de Sodoma. Y uno pensaría que estaba ahí sentando tomando el sol, pero la Biblia habla que cuando una persona se sentaba a las puertas de la ciudad tenía una autoridad. Era una persona que tenía, porque a las puertas de la ciudad se arreglaban problemas, había gente ahí de autoridad. Entonces ya vemos a un Lot que en Sodoma se acercó a Sodoma y después de plantar sus tiendas, después de unos años llegó a ser una autoridad. Resulta que en el capítulo 19 dice que vienen 2 ángeles que estuvieron con Abraham y que le dijeron, vamos a darle chicharrón a Sodoma y a Gomorra, y no de ese chicharrón prensado, sino chicharrón de muerte. Y entonces dice, Abraham intercede y dice, bueno, si hubiera 50 justos, si hubiera 20, 30, 10, y no hubo. Y entonces llegan el par de ángeles, no son alados, a veces pensamos en la Biblia que los ángeles eran varones, etcétera. Llegan ahí con Lot, llegan a la puerta y Lot los ve y los lleva a su casa. Y pues en las puertas, ¿cuántos se dieron cuenta que llegaron unos ángeles? Entonces han de haber estado guapetones los ángeles, ¿no? Porque cuando los mete a su casa, dice que los pobladores del lugar se acercaron y le dijeron, queremos conocer a esos muchachones. Y no era la intención de ellos intercambiar tarjetas o mandarles su WhatsApp, vamos a intercambiar nuestras. No, dice que querían conocerlos. Y en otras versiones dice, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Es el problema de Sodoma, ¿no? Ahora ya es políticamente incorrecto, pero bueno, ahí dice la Biblia y tan. El asunto es que rodean la casa y empieza a haber este forcejeo, porque incluso relata que hubo así como un forcejeo. Y Lot dijo, tengo 2 hijas vírgenes, se las saco y hagan con ellas lo que quieren. Yo leí hasta en coreano el pasaje y decía lo mismo. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser posible que un padre diga, le saco a mis hijas y hagan con ellas lo que quieran? Tienes que estar operado, ¿no? Trepanado, ¿no? Medio cerebro, no sé.
O sea, dices tú, oye, yo creo que había otras alternativas. Me echo un tiro, ¿no? Con ellos y pues sobre mi cadáver, ¿no? Como dice uno, ¿no? O si quieren entrar sobre mi, ok, saca una bazuca, no había, pero bueno, o sea, digo, creo que habría varias opciones antes de llegar a esa, ¿no? O sea, suena, imagínate las hijas, no, sí, papá, gracias por definir nuestro futuro, ¿no? Que bueno, yo lo había pensado, ¿no? O sea, y entonces los ángeles actúan ahí, dice que trajeron ceguera a la gente que estaba ahí, no sabían ni dónde andaban. Y ya después sigue el relato y entonces los ángeles sacan o quieren sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas, pero dice que Lot titubeaba, o sea, como que dijo, ay, si me voy, y toda la inversión que he hecho aquí en este lugar, y todas las cosas que tengo, ¿cómo que me voy así? Total, lo sacan y ya saben el desenlace, ¿no? Hasta la esposa volteó y se quedó. Ahora, tus valores pueden ser comprometidos y tus convicciones pueden desaparecer si tú das oído a gente que no tienes que hacerlo. ¿Cómo es posible que una persona que estuvo con Abraham, que de alguna manera fue partícipe de varias cosas, de repente llegue al punto de, en el Nuevo Testamento dice, el justo Lot afligía su corazón diario estando en esa situación? Y tú dices, sí, afligía su corazón diario, pero ahí estaba. Entonces, aguas, las malas conversaciones corrompen ¿las qué? Sí, ya se me fue la acción. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Y entonces, cuidado con eso. Ahí dice, no se siente en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Ya se me está lenguando la traba. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los burlones. Para que lo entendamos mejor. Bromas de mal gusto, eso es raro, ¿no? Es raro que, y luego aquí en nuestra tierra somos tan carrilludos, qué bárbaros. Pero ¿saben qué? La carrilla es internacional. Todo mundo le echa carrilla a todo mundo. Y entonces, bromas de mal gusto, comparaciones denigrantes, calumnias, obscenidades, palabras hirientes, propuestas indecorosas, críticas insanas. Esos son los escarnecedores. ¿Cómo habla la gente en una sentada a comer, en el trabajo? ¿Cómo habla la gente? Bien linda, ¿no? Ahora, hay gente que nutre tu vida y te enseña muchas cosas, gracias. No es todos, por supuesto. No estamos generalizando. Pero hay gentes con las que dices, ay, Dios mío. Y ahora con eso de que ya se han introducido en nuestro lenguaje un montón de palabras que ya son naturales y que hasta las chicas las oyes hablar y dices, ay, hijas, ay, no, o sea, ay, hijas de mí. O sea, hablan como, antes decíamos en nuestro tiempo como carretoneros. Yo no conocía ningún carretonero, pero yo creo que era hablar de lo más bajo, ¿no? Y ahora es natural, ahora, ok, para mí se ven feas. Díganle a las chicas, ¿no? A lo mejor no les interesa, pero bueno. Entonces, ¿qué dice el salmista? Pon límites, ten cuidado, pon límites, porque tanto va el cántaro al pozo hasta que se lo lleva la corriente. Pon límites, si no pones límites, te vas, cambia tu manera de pensar y no lees esto. Y estás expuesto a un montón de cosas y de repente piensas y dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y dices tú, ¿de dónde salió ese pensamiento? Es que yo pensé, ¿por qué no pensamos como cristianos? ¿Por qué no pensamos de una manera diferente? ¿Por qué pensamos igual? ¿Por qué? Pues simplemente estás expuesto, Ahora, la tele está gruesa, el TikTok, el tuk-tac, o sea, la influencia que tienes de allá, chun, 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 y esto una vez a la semana, y te la proyectan allá enfrente para que ni te canses en buscarla. Entonces, digo, si tú estudias así, si tú vas a la escuela o a la universidad y estudias, abres los libros una vez a la semana. Es que yo nunca vi eso. Pues no, ¿cómo lo ibas a ver? Si no lo leíste, nunca lo leíste. Entonces el tema es importante, es imprescindible. Y luego viene la parte positiva. Si alguien no hace esto, y miren, la Biblia es no y sí. Y a veces los cristianos son noístas.
No hago, no voy, no fumo, no tomo, no bailo, no digo, no hablo, no. Y entonces la gente dice, ¿tú qué haces? No, pues es que no, el periódico, no veo la tele, Dios nos libre de la tele. No, tampoco, mangos, ¿no? Entonces la Biblia dice, no hagas esto, pero, versículo 2, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y la idea de delicia, de deleite, es que trae un placer a tu ánimo. Siento que nadie me quiere, que soy el bicho de las hormigas, que la vida no vale nada. Y entonces vienes a la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios te puede vivificar. Y entonces Dios dice, te amo. ¿Me amas? Oye, pero si soy como que bárbaro. Te amo, hijo. Oye, Señor, es que la regué. Pues regresa. O sea, la Biblia, leer la palabra de Dios como un mensaje de un padre a un hijo, esto tengo planeado, y aunque nuestros padres no fueron perfectos, Él sí es perfecto. Entonces, leer la palabra de Dios vivifica mi ánimo, me levanta, me da esperanza, me da una expectativa, nutre mi alma. Y la lectura es una delicia, no es un deber. Es que tienes que leer la Biblia. Si el cristiano lee la Biblia. No, necesito leer la Biblia, porque necesito reubicarme. Miren, dice ahí en Romanos, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Porque la Biblia, si tú te sientes Juan Camaney, la Biblia te poncha y te baja tu nivel. Si andas arrastrando la cobija, la Biblia te sube y dice, no, tampoco, no inventes. Entonces, que tengas un concepto equilibrado de quién eres, que tengas a la luz de la radiación bíblica. Esto debe de afectar mi concepto propio. Yo pensaba que era Juan Camaney o primo, y me doy cuenta que no. Pero también la palabra de Dios me dice que soy hijo de Dios. Entonces viene esa regulación, y entonces yo debo de entrar a ese punto en donde, ¿y qué necesito la Biblia? Porque vas al trabajo y algo pasó mal, o la gente, y de repente puedes llegar así como pollito descabezado. Es que en el trabajo tuve un problema, es que mis hijos no hacen lo que yo les digo, y mis hijos me dijeron, la vida no vale nada. No, o sea, es cierto, somos vulnerables, pasamos por problemas, tenemos un montón de rollos que resolver, un montón de rollos. Entonces vienes a la palabra de Dios y dice, tranquilo, ve, observa, aprende, actúa. Tienes que tomar una decisión, no postergues tu decisión, actúa, haz esto. Es que me cuesta trabajo, pues que te cuesten, pues ya, ¿no? Entonces la ley de Dios. ¿Y cuál es el tema? Dice, reflexiona en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la intención cuando está diciendo la palabra de Dios? Que meditemos, que reflexionamos. Pon atención con detenimiento, comprende lo que la Biblia dice hasta que forme una opinión en tu cabeza. Tengo una opinión, no es nada más, 1, 2, 3, permiso, así, Simón, qué padre, así, Señor, gracias por lo que tú me enseñas, amén, adiós, ya, vámonos. No, ¿qué leíste? ¿Para qué creen que existe esta cosita? Para que nos acordemos dónde estábamos leyendo, porque si no la ponen, y luego tú dices, yo me acuerdo que tenía una mancha aquí arriba en la parte de arriba, y buscas la mancha, aunque no te acuerdas ni qué leíste. Entonces, ¿por qué no te acuerdas qué leíste? ¿Por qué cierras un libro y se te olvida? Porque quizá no pasaste al otro punto. A ver, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo lo proceso? ¿Cómo puede formar esta información un criterio en mi cabeza? ¿Cómo puede darme esto elementos para tener yo una opinión al respecto y poder decir, creo esto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y aparte veo, yo tengo un criterio, he formado un criterio por la palabra de Dios y por cosas que veo. Filtro, discierno, esto sí, esto no, gracias, bye, y tomo. Y entonces tengo un criterio, soy una persona que puede decidir en base a, oye, ¿por qué hiciste esto? Pues nomás. ¿Y quién te dijo? Pues nomás. Y entonces te dicen, vete para allá, y te vas. Vete para acá, y te vas. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿no? O sea, ¿qué crees? Ni sabes qué crees. Es que nos dijeron en la iglesia, por favor, no es esto. ¿Qué tal si les digo yo que la Biblia habla de cómo criar elefantes verdes? Oye, si ponemos una granja de elefantes verdes, la Biblia se puede manipular. Por eso Dios quiere que tú, con tus ojitos, y si estás ciego, hay braille, y si no, ahora hasta la puedes oír. O sea, no hay pretextos.
Y entonces dice ahí que será, me encanta la ilustración, porque dice el salmista, ¿a qué comparo la persona que se deleita en la palabra de Dios y que no hace esto? ¿A qué la comparo? Será como un árbol, pronóstico, un árbol. Imagínate, la visión es desierto. Estamos hablando de un contexto desértico. Y entonces el salmista seguramente se paseó más de una vez en algunos lugares donde había un riachuelillo y había unos arbolotes mega ahí. Y entonces dice, la persona que se deleita en la palabra de Dios será como un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace, por supuesto no el árbol, la persona, todo lo que hace prosperará. Y entonces un árbol, imagínate el caminante en el desierto, ve a lo lejos una mancha y se va acercando y resulta que es un árbol. ¿Y cuál sería la experiencia de llegar a un árbol raquítico, flaco, chiquito, seco, con una cosa seca ahí pegada y medio muerto? Entonces tú dices, hay cristianos. Y la otra es que llega un árbol, sombra en el desierto, frescura, levanta la mano y se come algo de lo que tenga el fruto. No espiritualizo porque de repente dicen, es que el fruto es el fruto del espíritu. No, es fruto, algo que te da. Te puedes acostar, no tiene basura, su hoja no cae. Generalmente los árboles, casi todos, son susceptibles al clima. Y en otoño, generalmente, y en invierno, se pelan. Este árbol, por alguna circunstancia, las circunstancias externas ni le van ni le vienen, y el árbol está frondoso siempre, tiene algo que ofrecer, no tiene basura, y entonces tú dices, ¿qué experiencia es platicar con esta persona? Platicas con esa persona y dices tú, wow. No, hay personas con las que dices, espérame tantito, ¿lo puedo grabar? Y hay personas con las que hablan y como que chupan, como si fueran gatos, ¿no? Que dicen que chupan tu alma, ¿no? Y dices tú, no es posible, hace 4 años que no nos veíamos y me platicó las mismas cosas de hace 4 años. Y entonces dice, el que debe de haber un pronóstico, debe de haber un resultado, el que pone límites y se deleita, hay un resultado, hay un buen pronóstico, hay algo bueno, va a pasar algo bueno. Y entonces la Biblia, Dios nos da información, 66 libros. Ejemplos buenos, ejemplos malos, cosas a hacer, cosas a no hacer, para que entonces, dice en Colosenses, la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Y entonces estás nutriéndote y eso te ayuda a escanear y decir, no, se me hace que no, o se me hace que sí. Y necesitamos hacer nosotros esto. El salmista en otro salmo dice, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación, amo tu palabra. Y entonces conozco, de repente, busquemos Santiago y estás en Éxodo. Yo me acuerdo que vi Santiago por Crónicas, un libro de Crónicas. Bueno, o sea, ni sabes. Imagínate, ¿no? El abogado, el artículo del Código Civil. ¿Tenemos Código Civil? O sea, luego por eso llegas con ciertos abogados que dices, ay Dios mío. O con ciertos doctores que dices, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? Josué, le dice Dios a Josué, sucesor de Moisés, casi nada. Te toca, Josué, entrar a la tierra prometida, conquistar 31 naciones que viven ahí y repartir la tierra a las tribus de Israel. Cosa que cualquiera de nosotros hace cada 8 días, ¿no? Y entonces Dios le dice a Josué, o sea, increíble, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a dar un curso de defensa personal, te voy a ayudar a crear bombas para que puedas sacar a toda esta gente de aquí, te voy a ayudar. Y le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no temas, nadie va a poder prevalecer contra ti, y solamente te pido una cosa, que seas fuerte y que seas valiente. ¿Para pelear contra ellos? No, para obedecer mi palabra. Se necesita fuerza y determinación para negarte. Se necesita. Para creer que Dios tiene un mejor plan que el tuyo, se necesita fuerza.
Se necesita fe. Y dice, quiero que te esfuerces. ¿A qué le suena esfuérzate? Así como cuando aquí nosotros tenemos la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuáles son los logros sindicales? Gana más y trabaja menos, ¿no? Y vas tú a pedir un servicio y dices tú, Dios mío, te dan ganas de asesinar a la gente, de amonestar a la gente. Entonces, la ley es el mínimo esfuerzo. Yo quiero ganar más y trabajar menos. Tengo 45 días de vacaciones, pero yo creo que me hace falta más vacaciones. Te dan el día del cumpleaños, del sobrino, de los nietos, del tío. Te dan puentes. Digo, Dios mío, no, pues ya para qué van a trabajar, ¿no? Y entonces aquí dice la Biblia, no, esfuérzate, levántate, párate, esfuérzate. Y esto se requiere de fuerza, de valentía. En las traducciones dice, sé bravo, ten coraje, levántate y hazlo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para hacer lo que yo te digo, para cumplir la palabra de Dios. No te vayas ni con Chana, ni con Juana, ni con la hermana. Cumple la palabra de Dios. Aquí, si te dice esto, actúa conforme a lo que está escrito. Y entonces, pronóstico, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nosotros queremos el pronóstico de que todo te saldrá bien sin el pago. Yo quiero que me vaya bien, pero yo no quiero pagar. Es nuestra cultura. Así somos los latinos. No quieres pagar el precio de nada. ¿Quieres estudiar? Sí, pero pues que me hagan el examen, que compre el examen. O sea, siempre tenemos esa tendencia de repente, no, que todos hagan por mí, pero yo no quiero hacerlo. Y la Biblia dice, no se puede. Tienes que esforzarte, tienes que quebrarte, tienes que romperte y levantarte y decir, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy con esto? Esfuérzate, sé valiente, afírmate, ponte donde debes de estar y actúa. Y entonces, después, no dice, todo te saldrá bien y prosperarás y después esfuérzate para poder tener toda esa prosperidad. No, primero paga el precio y después veremos. Y la idea de prosperidad, ojo, porque aquí nos gusta la palabra, ¿no? Prosperidad, ya me veo, ¿no? Yates, casas, no. Prosperidad aquí tiene dos elementos que debemos de considerar. Uno, esta palabra se puede traducir como prudencia. Dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, y entonces serás prudente. Yo quería más, me gusta más la otra, ¿no? De prosperidad. Y si quieres prosperidad, ¿sabes cuál es? Mira, Josué, tienes que entrar en la tierra prometida. Hace 680 años se la di a Abraham, pero bueno, no entraron, ok. Después Moisés, no entraron, ok, no importa. Cuando se la di, estaba despoblada. Ahora que se la van a retomar, hay 31 naciones allá adentro, que ninguna te va a aceptar la orden de desalojo. Entonces, tienes que entrar y barrerlos. Una, porque son idólatras, que bárbaros. Una es esa. Y la otra, tienes que entrar, tienes que vencer y tienes que repartir la tierra a las tribus de Israel. ¿Saben qué es lo que me asombra? Que si ustedes leen Josué, dice en el versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, vamos a pasar, que los niños y las mujeres se queden de este lado del Jordán y los alimentos vamos a pasar. O sea, el tipo nunca dijo, no, señor, a mí se me hace que esto está en chino. No, el tipo, wow, la escuela de Moisés porque acuérdense Moisés que dijo, ay no, yo no puedo, ay no, yo no voy, ay no, yo no quiero. Bueno, el caso, la prosperidad, ¿saben cuál es? La prosperidad es que la tarea que le dio Dios a Josué, la cumplió. Fue un hombre próspero porque lo que Dios esperaba de él, lo hizo. Entró, combatió, venció y repartió la tierra. Entonces, ¿quieres ser una persona próspera? Pues la prosperidad tiene que ver con lo que Dios espera de ti. Ama, perdona, toma tu cruz, niégate. ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Que vaya a China? No, tan lejos no. Y a lo mejor de algunos sí. Pero Dios espera que yo viva de acuerdo a lo que está escrito. Que yo no le invente, no le quita, no le ponga, sino que viva conforme a lo que está escrito, que sea perseverante, porque Josué se tardó añitos en esto, no llegó y los venció, no, se tardó años y tuvo experiencias malas y de repente iba con Dios, ¿qué pasó? ¿No que tú nos ibas a cuidar? Y dice, pues sí, pero el problema eres tú, tu pueblo pecó.
Entonces, algo hermoso del libro es que lees y consultó a Dios, y consultó a Dios, y le preguntó a Dios, y consultó a Dios, y consultó a Dios. Tú así como que tú dices, ay, ya, Josué, por favor, no exageres. Pero nosotros debiéramos de ser, Señor, ¿qué hago? Ya me paré, ya me abrí los ojos en la mañana. Aguas, sálvese quien pueda. Señor, ¿cómo está el día? Dame sabiduría, guárdame del mal, que pueda hacer mi trabajo, que llegue con bien. O sea, ¿no crees que la tienes la vida comprada? ¿No crees que tú eres plenipotenciario y puedes hacer todo? Entonces, Dios nos da su palabra, quiere que nosotros ejerzamos voluntad y quiere que nosotros podamos meter la Biblia e integrarla en nuestro sistema de decisiones. Decides considerando la palabra de Dios, decides considerando la información. Ponte a memorizar pasajes o versículos, agarra y di, este versículo está buenísimo, pues memorízalo. Sácalo de ahí, ponlo en tu cartera, ponlo en tu bolsa, ponlo en el retrovisor, ponlo en el refrigerador, ponlo en el espejo del baño, ponlo en... No dice que pon la palabra en los postes y en las paredes, o sea, como si fuera publicidad subliminal, o sea, la otra, ¿se acuerdan que propusimos? Transcribe la Biblia, agarra un libro y agárrate un cuadernito y a ver, voy a hacer copia. Dijimos, los reyes de Israel tenían la tarea de hacer una copia de la ley. Cada vez que entraban a su ejercicio de gobierno, aquí está tu papiro, libro, lo que tú quieras, aquí hazte una copia. Oye, es que yo soy el rey, te haces dos. O sea, ¿por qué necesitaba el rey hacer una copia? Porque su trabajo no era gobernar a su estilo, su trabajo era seguir la dirección de Dios para gobernar. Nosotros no gobernamos, bueno, nuestra casa y algunas cosas, pero necesitamos, haga una copia, traduzca, o sea, transcriba, estudie regularmente la Biblia, escúchela ahí, cuando está en el tráfico. ¿Cuántas horas avienta de tráfico? Quítate, muévete, bríncale. O sea, ponte ahí, mete ahí en el celular, pon ahí la Biblia. A lo mejor le gritas con más estilo, con estilo más decente. ¿Serías tan amable de quitarte, por favor? O sea, pero la idea es, mete Biblia. Podemos programar esto y podemos vivir una vida diferente si tan solo, y el pronóstico puede ser diferente si tan solo ejercemos nuestra voluntad para esto. Porque hay algunos que creen que Dios tiene que resolver todo y dice Dios, no, hay un montón de mandatos que yo no los voy a hacer por ti. Yo mandé a Cristo a que muriera por ti y resucitara porque eso tú no lo podías hacer. Pero de ahí en más, todo lo puedes hacer. Entonces deleitémonos en la palabra de Dios, seamos lectores asiduos de la palabra de Dios, reflexivos, con juicio crítico, con sentido común, que podamos ser personas pensantes, cristianos que manejan la Biblia, saben qué está pasando y pueden tener un criterio de la vida y de un montón de cosas que necesitamos tener criterio. Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por recordarnos cosas tan importantes. Señor, no podemos apoyarnos en nuestras ideas, en nuestros conceptos. A veces somos cristianos, alguien dijo que la profundidad del conocimiento de los cristianos es como un océano de 2 centímetros de profundidad. A veces no profundizamos, no llegamos al fondo de las cosas, no tenemos un criterio amplio. No conocemos cosas y a veces ni nos interesan. Necesitamos tomar tu palabra y manejarla, aprenderla, vivirla, obedecerla. Necesitamos someter nuestra voluntad a lo que tú nos enseñas, porque hay pronósticos que pueden cambiar, Señor. Hay situaciones que a lo mejor no se ven con esperanza, situaciones de muchos tipos que vemos sin esperanza. Pero el pronóstico puede cambiar, pero no porque cambie mágicamente, sino porque nosotros podemos cambiar y podemos ser fuertes, esforzados, valientes para hacer tu voluntad, determinados, dispuestos a pagar el precio, dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Danos ese valor, Señor. Tú le dijiste a Josué que se necesita valor para hacer tu palabra, para obedecer tu palabra. Danos ese valor y ese coraje para cumplir tu voluntad.
y que el pronóstico en muchos temas de nuestra propia vida y familia puedan ser diferentes. Y quizá también en nuestra sociedad podemos influir para que las cosas sean diferentes. Gracias, Señor, muchas gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bueno, vamos a terminar con este canto. En el momento que quieran, pasen a dejar sus ofrendas. Como decíamos hace rato, gracias a Dios que Él ya abrió el camino para que podamos nosotros andar en su salvación, pero nos queda también a nosotros elegir entre el bien y el mal, la sabiduría. Entonces vamos a cantarle a Él las salvaciones del Señor.
amoroso. Dios, te rogamos que podamos servirte, seguirte y siempre, Señor, buscar hacer tu voluntad. Dios, que podamos ser un reflejo de ti en nosotros, Señor. Y Dios, que podamos dar ese testimonio a los demás de quién eres tú. Damos gracias por tu provisión en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos da sustento. Y también te pedimos que esa provisión también pueda llegar a nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.